Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ya saben, para que hablemos de historia, de historias, de personajes raros y curiosos, en fin, para que nos asomemos al espejo del pasado, ese espejo oracular y revelador, y tratemos de intuir allí algunas claves, algunas preguntas sobre nuestro propio tiempo, sobre el presente. En la salida de hoy nos vamos a ocupar de un episodio a la vez trágico y grotesco. Un episodio que entraña una cierta dimensión épica y heroica, pero entendido el heroísmo como lo entendían los románticos. El heroísmo como el triunfo y la exaltación de las causas perdidas. Me refiero al intento a finales del siglo XVII de establecer una colonia y una factoría en el Darién por parte, nada menos y nada más, que de los escoceses. Ya había mencionado yo al vuelo ese episodio cuando hablamos aquí en Calamares en su tinta, en nuestra temporada pasada, sobre los 120 años de la pérdida o la independencia de Panamá. Porque ese intento ruinoso y fallido de los escoceses de establecerse en 1698 en el Darién marcó la historia de esa región y también definió en buena medida la política y la vida de la Gran Bretaña en el siglo XVIII y, por qué no, de Europa y ese complejísimo ajedrez de intrigas por el poder, por la riqueza, en un momento además en el que se estaban consolidando los grandes imperios coloniales, en el apogeo del colonialismo que tuvo por epicentro a la Gran Bretaña. De hecho, para hablar de la empresa escocesa del África y las Indias, que era la denominación que se estableció para esa compañía que buscaba el establecimiento y la colonización del Darién por parte de unos aventureros, en su gran mayoría escoceses, algunos también ingleses, para hablar de esa empresa delirante y enloquecida que terminó siendo una verdadera catástrofe. Conviene que nos devolvamos un poco en el tiempo, como siempre, para tratar de pensar y entender el contexto político y económico de la Gran Bretaña en el siglo XVII. Y por qué no desde el siglo XVI, por una razón fundamental. Y es que en el siglo XVI se produce en Europa un hecho que también fue definitorio de la suerte y el destino, no solo del continente europeo, sino, diría yo, que de la humanidad y de eso que llamamos la modernidad, que allí nace. Ese hecho, ese episodio determinante es la Reforma Protestante, la ruptura, la fractura para siempre del orden cultural, teológico, político y religioso del catolicismo, que era una religión, una iglesia que no en vano proclamaba su universalidad. De hecho, la palabra católico quiere decir eso, universal. Pero en el siglo XVI, la universalidad, siempre parcial y relativa, por supuesto, del catolicismo,
se quiebra de manera definitiva cuando se da la irrupción de una serie de disputas, primero intelectuales y teológicas, y luego políticas y económicas en varios lugares de Europa, que se convirtieron en el foco de esa especie de rebeldía y sedición, esa insubordinación de unos curas, de unos sacerdotes que estaban inscritos en el orden del catolicismo, pero que objetaron muchas de las prácticas de la Iglesia romana, del papado, y ahí se desata lo que al final va a terminar siendo un divorcio sin remedio y sin reversa entre esas nuevas comunidades que surgen allí, lo que llamamos el mundo protestante, y el catolicismo, que queda confinado y reducido a un ámbito cada vez más pequeño y sobre todo volcado al mundo en lo fundamental latino. En Italia, en Francia, donde también el protestantismo hizo mella, y por supuesto en España, que fue la potencia que se echó al hombro la reivindicación y la defensa de los valores católicos y ultracatólicos. Podríamos decir que ante la reforma protestante hubo una respuesta muy tardía y lenta del catolicismo, que es lo que los historiadores van a llamar la contrarreforma, es decir, la defensa de los fueros del papado contra los rebeldes protestantes que ya empiezan a ser considerados unos herejes. Y esa respuesta, esa reacción del catolicismo, es lo que se llama la contrarreforma. La contrarreforma tuvo un mascarón de proa, tuvo un caudillo inequívoco, que es el imperio cristiano español. También en el mundo germánico, en lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, quedó el fermento del catolicismo, y en un pedazo de los Países Bajos, que va a ser luego la raíz de eso que hoy llamamos Bélgica. Según muchos, el protestantismo fue una especie de continuación y efecto del espíritu del Renacimiento italiano, lo que se llama el racionalismo renacentista, que sin embargo hay que matizar muy bien, porque esa idea no es cierta. No es que haya una relación de causa y efecto entre el Renacimiento, sobre todo italiano, y la Reforma protestante. O sí hay una relación de causa y efecto, pero no como la piensan muchos, a partir de una continuidad histórica, sino más bien como una tensión y una contradicción. Porque de alguna manera el protestantismo y la disputa teológica e intelectual y política de unos monjes alemanes contra el papado era también una protesta airada contra el neopaganismo del Renacimiento y esa desmesura estética que volvía a las fuentes grecorromanas en la Italia del siglo XV y del siglo XVI, y que tenía, claro, una dimensión cristianísima muy italiana, en la que la belleza era el camino para llegar a Dios. Pero financiar la belleza y la grandeza del Renacimiento italiano pues costaba muchísimo, y eso que Italia estaba viviendo el esplendor económico de esas grandes potencias como por ejemplo la
República Veneciana, lo que ocurría en Florencia a instancias del mecenazgo de la familia Medici, entre otras, y había mucho dinero en la Italia del siglo XV y del siglo XVI, pero claro, pagar a esos grandes artistas que hicieron posible el milagro y el prodigio del Renacimiento era muy costoso, era muy oneroso. Establezcamos el símil de los jugadores de fútbol hoy, esas estrellas de los grandes equipos cuyo pase es impagable. Y los equipos se dan la pela y entran en la rebatiña feroz por ver cuál se va a quedar con el pase de la gran figura. Eso pasaba en la Italia del siglo XV, del siglo XVI, y financiar, sufragar esa actividad era muy costoso. Por esa razón, el papado decide, como lo había hecho muchas veces antes en la historia, sacar a la venta el expediente, el recurso, en una especie de subasta pública del perdón y la indulgencia. Es decir, la Iglesia Católica, el Papa, cambiaba perdones por dinero para que los pecadores, sobre todo los que eran ricos, garantizaran su entrada al paraíso. Y eso fue, en resumen, lo que indignó a un personaje como Martín Lutero, que fue el detonador del protestantismo, que era un gran teólogo, un gran intérprete del Antiguo Testamento y de los textos sagrados, que era un hombre muy culto y devoto, que se había entregado de lleno a la fe por cuenta de una serie de episodios en su vida que no cabe mencionar aquí. Lutero estuvo en Roma entre 1512 y 1513 y él esperaba encontrarse con una suerte de Jerusalén santa y mística, y en realidad se dio de bruces con Sodoma y Gomorra, con un absoluto burdel y con la ciudad del demonio, con una Babilonia aterradora que lo mandó de regreso a Alemania, y él se reconcentró en sus reflexiones, en su pensamiento, que lo van a llevar a esa impugnación de los métodos perversos del papado para conseguir esos recursos con los cuales la Iglesia Católica financiaba el Renacimiento en Italia. Y al final, esa disputa, que era teológica, que era intelectual, se termina volviendo un movimiento de masas en toda Alemania, y ahí se produce la ruptura entre eso que va a ser el protestantismo, una nueva iglesia, o más bien un enjambre de nuevas comunidades, y el catolicismo. Un hecho clave, no solo en la irrupción, sino en el desarrollo y el éxito y el arraigo del protestantismo, y es que había detrás de ese movimiento, de ese fenómeno, una gran cantidad de burgueses, es decir, comerciantes, empresarios, que querían quitarse de encima el yugo impositivo y hasta moral de la Iglesia Católica, del papado. Entonces, para la burguesía, como lo explicó el gran Harold Laski en el siglo XX, para la burguesía, el protestantismo fue un caballo de Troya, un caballo de batalla para enfrentarse contra la autoridad del Papa. De ahí que el protestantismo tuviera también mucha fuerza social, militar y económica, al punto de que luego el protestantismo se vuelve casi una legitimación teológica de los intereses de los burgueses, de los ricos,
que van abriendo el camino de eso que llamamos la modernidad. Y eso pasa, repito, en toda Alemania, se va trasladando a Suiza, va entrando a Francia, donde la sociedad también se divide casi por mitades entre el catolicismo raizal francés y el protestantismo que logra colonizar buena parte del norte del reino, y también, claro, en Inglaterra. El caso inglés es muy particular porque Inglaterra entra en el siglo XVI en la Reforma Protestante de la mano de un monarca muy grande e importante que va a haber allí, que es Enrique VIII, el segundo rey de la casa de la dinastía de los Tudor. Este rey estaba casado en su primer matrimonio y tuvo varios, es famoso también por eso. Estuvo casado en su primer matrimonio con una princesa española, aragonesa, que se llamaba Catalina de Aragón, que era nada menos y nada más que la tía de Carlos, que era el rey de España. Personaje apasionante que llegó a ser emperador de Europa, por eso cuando hablamos de él es a la vez Carlos I de España y Carlos V de Alemania, pero hoy no entraremos en esas honduras porque no salimos de allí. Lo cierto es que, pues como ya vimos, España era el bastión del catolicismo y el gran defensor de los intereses de la Iglesia romana. También por eso, porque Carlos de España va a heredar la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, y entonces la guerra en Alemania entre protestantes y católicos para el rey de España, que era también emperador de Alemania, era una guerra propia en la que ese emperador tenía que defender los intereses del catolicismo. Y su tía estaba casada con el rey de Inglaterra. Y resulta que el rey de Inglaterra se enamora de otra mujer, decide repudiar a su esposa y acude al expediente del divorcio que el Papa le niega. Y le niega con un argumento más político que moral y teológico, y es que él no puede bendecir ni sancionar el divorcio de un rey inglés de una princesa española, porque el poder de España en ese momento ya es muy grande, porque el poder de España era no solo el imperio que se estaba construyendo en ultramar desde los Reyes Católicos, desde 1492, sino también toda la herencia de Carlos I, el primer rey de los Habsburgo, que está en España, que había heredado el Sacro Imperio Romano Germánico, los Países Bajos, el Franco Condado. Entonces, en términos económicos y políticos, el poder de España era tan grande que el Papa le negó al rey de Inglaterra el divorcio de su primera esposa, Catalina de Aragón, y entonces el rey toma la decisión, Enrique VIII, de divorciarse de la iglesia si él no puede divorciarse de su esposa. O en otras palabras, divorciarse de la iglesia católica para el rey de Inglaterra significa divorciarse de su esposa y montar rancho aparte, que es el surgimiento de lo que se va a llamar la iglesia anglicana, que entra dentro del protestantismo porque es una ruptura con Roma. En el mismo momento en el que se está dando la gran ruptura del luteranismo, pronto aparecerá el calvinismo. La diferencia es que, como siempre ocurre en Inglaterra, decía Ortega y Gasset, que los ingleses tienen un sentido de la experiencia mucho más agudo y elevado, porque claro, están en una isla y saben lo que significa cada esfuerzo para lograr cualquier cosa. Entonces, los ingleses siempre
ponderan y miden mucho más cada paso que dan. De suerte que el protestantismo en Inglaterra se vuelve sobre todo una causa nacional en torno a la monarquía, al punto de que el rey de Inglaterra se vuelve la cabeza de esa iglesia que se va a llamar la Iglesia Anglicana. El problema es que, claro, la historia de Inglaterra va a dar toda clase de tumbos, porque en un momento dado va a llegar un rey español que se casa con una princesa inglesa y que quiere restablecer el catolicismo. Y por el otro lado también hay muchos protestantes que le dicen a la Iglesia de Inglaterra que el protestantismo tiene que ser absoluto y completo. La Iglesia de Inglaterra era una transacción a medio camino entre el catolicismo y sus formas y sus rituales y el protestantismo en todas sus versiones radicales. La Iglesia de Inglaterra no era radical, conservó muchos ritos del culto católico y entonces los protestantes empiezan a pedir en Inglaterra que haya una deriva extremista y radical, sobre todo hacia el calvinismo, que es la versión del protestantismo que se adentra en la Gran Bretaña y que llega hasta el corazón, nada menos y nada más, que de la propia Escocia. Y eso desemboca en un siglo XVII marcado por los conflictos, la guerra, porque en un momento dado la última heredera de Enrique VIII, que es la reina Isabel I, muere sin dejar descendencia y entonces a la corona inglesa a principios del siglo XVII llegan los Estuardo, que eran los reyes de Escocia y que tenían un parentesco muy profundo con los Tudor, los reyes de Inglaterra. Es decir, que a partir del siglo XVII hay un mismo rey en Inglaterra y en Escocia. Aunque las monarquías están separadas y de hecho la denominación de un mismo rey es distinta en la sucesión dinástica, ya sea en Escocia o en Inglaterra, pero más allá de eso, la Inglaterra del siglo XVII pues está marcada, repito, por toda clase de sobresaltos, porque los Estuardo venían de esa tradición absolutista escocesa en la que querían imponer su mandato y su gobierno y su régimen de manera atrabiliaria sobre unas tradiciones que en Inglaterra eran muy fuertes, donde había siempre y desde la Edad Media una limitación del gobierno, de la autoridad de los monarcas desde los tiempos de la Carta Magna. Fue Inglaterra donde surgió desde el siglo XIII la idea de que el poder no puede ser jamás absoluto y que hay que limitarlo y establecer una serie de balances y contrapesos para que el poder público siempre esté en función de la gente, del pueblo, del público y no de quienes lo ostentan. Entonces en Inglaterra había una tradición parlamentaria, democrática, llamémosla así. Fue Inglaterra donde surgió la idea de la democracia moderna y en el siglo XVII pues llegan estos reyes escoceses, los Estuardo, y quieren imponer una monarquía absolutista de inspiración divina y al final hay un levantamiento del parlamento que eran los representantes del pueblo desde la Baja Edad Media y para decirlo con una expresión que quizás no es muy certera, pero sí muy gráfica, en Inglaterra hubo Revolución Francesa un siglo y medio antes que en Francia. Y en 1649, en enero de ese año, el Parlamento le corta la cabeza a un rey Estuardo, a Carlos I. ¿Qué viene allí? Pues un gobierno parlamentario de casi 10 años, comandado por un personaje que se llama Oliver Cromwell y que viene
de ese mundo del parlamentarismo, pero también del puritanismo, que era un grupo de protestantes que querían purificar de sus vestigios católicos a la Iglesia de Inglaterra. Cromwell al final termina estableciendo una dictadura feroz y sórdida, como ocurre tantas veces con las revoluciones que derivan en tiranías, y cuando muere Cromwell hay como un pacto en toda Inglaterra y en general en la Gran Bretaña en torno a la restauración de la monarquía, en cabeza de los descendientes de ese rey que había sido decapitado en 1649. Y finalmente, en 1660, un descendiente de Carlos I, que va a ser Carlos II, vuelve a Inglaterra. Y digo vuelve a Inglaterra porque se había refugiado en Francia. Su madre era la tía del rey de Francia, venía de un mundo católico, y entonces la restauración monárquica en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVII implica como un pacto en el que los reyes, Estuardo, tienen que aceptar el peso de la Constitución, del Parlamento y de las instituciones democráticas y populares que garantizan la libertad, que es la obsesión por excelencia de los británicos. De alguna manera, Carlos II se plegó a regañadientes a esa idea porque él venía con la horma todavía del absolutismo de su estirpe y además tenía la experiencia de Francia, que también era una monarquía absoluta, pero quien realmente da un portazo y vuelve por los fueros del absolutismo monárquico es el hermano del rey, que hereda su poder en 1685, que se va a llamar Jacobo II. Jacobo II fue un idiota porque lo que hizo fue provocar otra vez el recelo del Parlamento para enfrentarse con una monarquía que ya no solo quería el absolutismo, sino que quería el restablecimiento del catolicismo en Inglaterra. Y entonces viene una vez más una revolución parlamentaria que empieza en 1688, la llamada Revolución Gloriosa, en la cual un personaje que se llama John Churchill, ancestro del famoso Winston Churchill, que va a ganar la Segunda Guerra Mundial, este John Churchill, que era el duque de Marlborough, el famoso Mambrú de la canción. Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Pues ese era el ancestro de Churchill y era un gran artífice de intrigas parlamentarias, y él propicia un golpe de mano en el que los parlamentarios se unen para derrocar otra vez a un rey, en este caso Jacobo II, que quería volver al catolicismo y al absolutismo. Y la estrategia fue llamar a la hija del rey, que se llamaba María, que estaba casada con el gobernador de las Provincias Unidas de los Países Bajos, lo que en tiempos futboleros llamábamos Holanda, que ya no se puede decir así, que era una sola de esas provincias. Ahora hay que decir el Reino de los Países Bajos, porque si no, todos los locutores deportivos nos miran muy mal, estos puristas de la historia y la geografía. Lo cierto es que el mundo de los Países Bajos se había partido también en dos, entre el protestantismo y el catolicismo. El mundo católico de los Países Bajos quedó al recaudo y bajo el dominio de España hasta principios del siglo XVIII, y esa es la semilla de lo que llamamos Bélgica. Y desde finales del siglo XVI, los Países Bajos en el norte y en el oriente quedaron al recaudo de los protestantes, que hicieron una república de provincias unidas. La familia que hizo posible
esa separación del dominio español para reivindicar allí el protestantismo, era la familia de Orange, que es el color naranja en inglés, que es la razón por la cual todavía hoy el equipo de los Países Bajos lleva ese color en su camiseta, en su casaca. La naranja mecánica es un homenaje y una evocación de la familia real de los Orange, que fueron los que hicieron posible primero una república y luego ya con el tiempo un reino que existe hasta hoy. Lo cierto es que el gobernador de esa república, de los Países Bajos protestantes, se había casado con la hija del rey de Inglaterra y los parlamentarios lo llaman a él, que es un protestante, un calvinista, para que vaya a ser rey de Inglaterra con una condición: que respete al parlamento y que respete a la iglesia de Inglaterra. Él, que es calvinista, lo que en la Gran Bretaña se llamaba el presbiterianismo, él era calvinista y sin embargo los parlamentarios ingleses le dicen: usted viene aquí y acepta el poder del parlamento y las instituciones constitucionales y acepta sobre todo el hecho de que va a ser la cabeza de una iglesia que es la iglesia de Inglaterra, que ya se fue así, ya está decantada, tiene unos ritos, tiene unos principios y no vamos a volver ni al catolicismo ni nos vamos a ir al extremismo de las demás sectas protestantes. Y Guillermo acepta esa premisa y llega a ser, junto con su esposa, rey de Inglaterra. Ella murió en 1694 y él va a morir en 1704, si mi memoria no me falla, pero es un momento de transición muy importante, que es el del contexto en el cual surge el experimento, el intento, la empresa besánica, enloquecida, delirante, de unos escoceses que quieren venirse al Darién a fundar una colonia. ¿Qué pasaba con Escocia? Que era el punto de partida de esa dinastía de los Estuardo, que llegó a ser también la que gobernó y reinó en Inglaterra y que terminó unificando en 1707 a ambas coronas, a ambos reinos. Escocia era un poco la cenicienta de la Gran Bretaña. Había quedado marginada del proceso histórico de la consolidación política de la monarquía inglesa. Podríamos decir que en las Islas Británicas había 4 grandes identidades nacionales: la inglesa, la galesa, la escocesa y la irlandesa. Cuando se dio la ruptura del protestantismo, Irlanda queda como el gran bastión de la identidad católica. Y esa es, entre otras, la razón por la cual hasta hoy pues hay una diferencia allí muy grande entre el mundo irlandés y el resto de la experiencia británica, que se recoge sobre todo en lo que es Escocia y en lo que es Inglaterra, y claro, también allí con el enclave galés, que culturalmente está muy cerca de Irlanda, incluso desde el punto de vista literario y lingüístico. Lo cierto es que Escocia en la modernidad se había quedado un poco marginada de la construcción de ese proyecto monárquico, imperial y luego colonial de Inglaterra, que se irá convirtiendo en realidad en la mayor potencia del mundo en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Entonces los escoceses eran talentosos, tenían gran figuración literaria, cultural, económica, política, cuando iban a la ciudad, y la ciudad para ellos no era Edimburgo, sino Londres, o cuando iban al continente. Y hay un personaje allí clave que se llama William Paterson. William Paterson era un escocés que había vivido toda esta experiencia de los conflictos políticos y religiosos en la Gran Bretaña y que había vivido también la experiencia de los viajes ultramarinos. Ahora, los viajes ultramarinos
de los británicos eran muy distintos, por ejemplo, de los que hacían los españoles, porque el imperio español era un imperio burocrático, de inspiración religiosa, centralizado, en el que la corona lo determinaba todo, mientras que el surgimiento del imperio británico, primero del imperio inglés, llamémoslo así, tenía que ver más con los individuos que eran como repúblicas independientes en el mar, que llevaban siempre la bandera de lealtad con la corona, pero que planteaban un negocio muy utilitario, casi por mitades, entre el saqueo que ellos lograban y los beneficios que obtenía el rey, que es realmente el surgimiento de la piratería moderna de todos los enemigos de España. Holanda, Inglaterra, Francia y todos esos bucaneros y filibusteros. Los filibusteros eran los que se dedicaban a la filibusta, los freebooters, que llamaban los neerlandeses justamente, mientras los bucaneros eran los que comerciaban con la carne de algunos animales, de allí también el nombre de los bucaneros, pero todos al final pues practicaban la piratería en la edad de oro de la piratería, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y el que saliera al mar tenía que ir con el cuchillo entre los dientes porque siempre iba a ser una experiencia reveladora. Este William Paterson, que nace en Escocia a principios de la década de los 50 del siglo XVII, viaja por el mundo, no hay muchos registros biográficos, parece que tuvo contacto con ese pirata que se llama William Dampier y que había estado en el Caribe, que había saqueado Portobelo, que había estado merodeando este mar que también es nuestro, el mar de Cartagena, el mar de Santa Marta, etcétera. Y finalmente William Paterson regresa primero al continente, está en Hamburgo, está en Ámsterdam, va a Londres y como tiene mundo y como tiene ideas, es lo que hoy llamaríamos a la vez un emprendedor y un influencer, empieza a vincularse con los hombres de negocios y fue el protagonista de una verdadera hazaña en 1694, que es la fundación nada menos y nada más que del Banco de Inglaterra. Uno de los primeros experimentos de tener un banco central que estaba al servicio del gobierno y del Estado, pero que actuaba con cierta independencia. Entonces Paterson se hizo muy célebre porque fue el primer director del Banco de Inglaterra, luego va a pelear con los directivos, con la junta directiva de ese banco central, y entonces en 1695 él se va de regreso a su patria, Escocia, y convence a los escoceses de que lo que tienen que hacer es crear una compañía comercial y marítima como la compañía inglesa de las Indias. Entonces él dice, los escoceses también tenemos que lanzarnos a ese mundo auspicioso del colonialismo y del mercado internacional y marítimo. Y yo tengo aquí una idea, nunca la revela del todo, que es como la gran panacea y que nos va a dar todo el poder, toda la riqueza y toda la gloria. Esa idea medio secreta que de pronto él cosechó en el contacto y la cercanía que tuvo con piratas y bucaneros en bares y en tabernas de mala muerte en medio mundo, como lo decía Germán Arciniegas en la biografía del Caribe, que narra este episodio con la gracia y el encanto y la belleza de siempre en Germán Arciniegas, que tenía la obsesión de los escoceses en el Darién. Pues resulta que Paterson había aprendido que el Darién y en realidad Panamá pues era una región estratégica porque era el cruce del mar Atlántico con el Pacífico y era en realidad el nudo gordiano del comercio mundial, y el que dominara ese punto clave pues iba a ser el gran dueño de todas las rutas comerciales en aquel tiempo. Entonces él monta una empresa
Hay quienes dicen que no fue el verdadero artífice de la empresa, pero sí fue uno de los protagonistas de la creación de la Compañía Escocesa del África y las Indias. Era todo tan genérico que allí cabía cualquier iniciativa, y de hecho hubo un intento también por ir al África, por ir a la India, pero el verdadero propósito era llegar al Golfo del Darién. Para que eso fuera posible se necesitaba la sanción, la aprobación y la bendición del rey, que en ese momento era ese neerlandés, ese holandés, Guillermo de Orange, que también era rey de Inglaterra. Él no estaba muy al tanto de lo que pasaba en Escocia y uno de sus delegados allí terminó dándoles a los escoceses la aprobación de esa empresa de locura, y con el papel en sus manos, pues los dueños de la empresa sacan a la venta acciones que pueden comprar en un 50% de la propiedad total de la compañía solo los escoceses, y el resto, la otra mitad, todo aquel que quiera invertir en ese proyecto que realmente parecía muy benéfico y halagüeño. Resulta que en Inglaterra los dueños del poder económico, los que estaban a cargo del comercio ultramarino, se dan cuenta de que va a surgir una competencia inaceptable para sus propios intereses, y entonces son los primeros en poner el grito en el cielo. Pero realmente a nadie le convenía que surgiera una nueva empresa, una nueva compañía colonial, con la aspiración además de poner pie en un territorio que le pertenecía a la corona española, que en ese momento estaba ya en barrena, en decadencia. Son los años finales del último rey de la casa de Habsburgo, de Carlos II, y muy pronto empezará una guerra en toda Europa por la sucesión de la monarquía española. Pero con todo y eso, España seguía siendo la gran potencia mundial. En términos territoriales, era el imperio más grande de la tierra, y su poder militar y naval pues era indudable, a pesar de el saqueo y el expolio permanente de los piratas que le clavaban siempre el cuchillo por la espalda al imperio español. Sin embargo, el imperio español era el dueño de la capitanía, de la audiencia de Panamá, que en realidad dependía de la jurisdicción de la audiencia del Virreinato de Lima. Faltan todavía unos años para que Panamá entre a ser parte del Virreinato de la Nueva Granada, que no se ha creado todavía. De hecho, se va a crear por cuenta, entre otras cosas, de lo que pasó allí en el Darién. Y es que surge la idea de que los escoceses van a viajar. Finalmente terminan viajando, como lo vimos aquí, en 1698. De Perth, muy cerca de Edimburgo, salen 5 barcos ante los aplausos entusiastas y con lágrimas de felicidad de los escoceses, que creían que esa iba a ser su gran proeza nacional en la modernidad, porque además era desafiar la enemistad y la renuencia de los ingleses, del propio rey de Inglaterra, que cuando se dio cuenta de que le había dado el permiso a esa gente para lanzarse a semejante delirio, pues quiso recular. Era enfrentarse a los holandeses, era enfrentarse a los españoles, con la idea además de que, imagínense esto, llegar al Darién iba a ser muy fácil, que había minas de oro y que tener allí una colonia les garantizaba a los escoceses ser los dueños del comercio internacional. Como pasó otras veces antes, el establecimiento de la Nueva Caledonia y de una ciudad que se llamó Nueva Edimburgo, allí en el Golfo del Darién, pues fue una catástrofe sin atenuantes. Para empezar, por la acción sola del clima y del feroz trópico, que fue minando día a día y carcomiendo con las enfermedades, con la malaria, el paludismo, las fiebres inexplicables a esos pobres escoceses que llegaron detrás de la utopía y
que se fueron muriendo uno a uno. Algunos trataron de salir a buscar provisiones y resulta que en el Caribe nadie les quiso ayudar porque los españoles eran sus enemigos y porque los ingleses, que eran sus hermanos, les dieron la espalda porque Inglaterra no quería que hubiera una compañía escocesa en las Indias. Finalmente, hasta la esposa del pobre Patterson muere ahí en el Darién. Viene un nuevo contingente de otros ilusos que creen que todo está saliendo a la maravilla. Fue una fábrica de fake news, que esa sí fue una estrategia de Patterson de concebir unos relatos y unos reportes completamente engañosos de lo que estaba pasando en el Darién para mantener la confianza de los inversionistas, porque también hay quienes dicen que el esquema del Darién, como se llamó en su momento, fue una de las primeras grandes pirámides de la historia, porque todo el mundo intervenía, invertía, ponía su plata allí, los grandes capitalistas, pero también la gente de a pie con lo que tuviera en un acto de fe, daba todo su capital y todo lo que había ahorrado en años, y muchos de los administradores de esos recursos lo que hicieron fue canalizarlos en otra clase de empeños económicos, porque se sabía desde el principio que esa compañía escocesa en el Darién iba a ser un cataclismo, y lo fue. Entre 1698 y 1699, más o menos 5.000 hombres murieron y perecieron, unos naufragaron, otros quedaron allí anegados, ya dije, por la acción corrosiva del trópico, unos pocos llegaron a las Bahamas, otros terminan en Nueva York, donde había una comunidad escocesa. Son poquísimos los que vuelven a Europa, los que vuelven a la Gran Bretaña para relatar semejante desgracia. Patterson era amigo de Daniel Defoe, el autor nada menos y nada más que de Robinson Crusoe, que desde ese momento, desde la llegada de los pocos escoceses que sobreviven al desastre, empieza a abogar junto con otros por la unificación por fin de la corona inglesa con la corona escocesa. Y en realidad Escocia había quedado tan quebrada y maltrecha después del intento fallido de la compañía colonial en las Indias y en el África, que los escoceses ya no tienen arrestos para oponerse a lo que va a ser el gran proyecto político de unificación de las dos coronas entre 1706 y 1707. Ya en ese momento, quien gobierna en Inglaterra es la reina Ana, una hija también de Jacobo II. Ha muerto Guillermo de Orange y va a ser una nueva etapa de la historia de la Gran Bretaña, porque se unen por fin Escocia e Inglaterra. El caso de Irlanda da para otra salida algún día aquí en Calamares, en su tinta, y a partir de ese momento Inglaterra se vuelve primero el árbitro político y militar de los conflictos en el continente. Para empezar, en 1714, pero desde 1700, la guerra por la sucesión de la corona española, en la que pelean el Sacro Imperio Romano Germánico, Francia y todo el mundo pescando en río revuelto. E Inglaterra se va a lanzar a la construcción de un imperio comercial, colonial, que va a ser el punto de partida de esa gran proeza, siempre tan discutible, pero con tantas enseñanzas históricas, de lo que a lo largo del siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial será el Imperio Británico. Pero la piedra angular de todo eso fue una historia como de novela, la de William Patterson y los escoceses que llegaron al Darién tras la utopía y se encontraron con la muerte. Esto es Calamares en su tinta, que es podcast, es video podcast y es
Radio. Hasta la próxima, un abrazo a todos. Boombox.